Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, por favor, conmigo, dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He titulado a esta enseñanza: el pecado paga con la muerte, Dios con la vida eterna. El pecado paga con la muerte y Dios con la vida eterna. Pero es nuestra decisión. ¿Qué queremos? Si vivimos para el pecado, nos va a pagar con la muerte. Y si vivimos para Dios, vamos a tener la vida eterna. Es nuestra decisión. Mucha gente considera divertido, atractivo, satisfacer los deseos de su carne y viven para el pecado. Les gusta mucho, ¿verdad? Ya sea la fiesta, las borracheras, las mujeres, la música, lo que sea, y satisfacen todos aquellos deseos porque les parece divertido. ¿Y ir a la iglesia? No. ¿Leer la Biblia? No, hombre. Si no, muy a fuerzas, leía algo en la escuela. Voy a estar leyendo la Biblia. ¿Orar? No. Me quedo dormido. Y a la gente le parece muy difícil, muy pesado, muy aburrido seguir a Dios. Otros están, entre comillas, en medio. O sea, conocen y aceptan ciertas cosas del evangelio, pero también están con otro pie. ¿En dónde? En el mundo. En el mundo. En sus vanidades. De todas maneras, su fin es el mismo: la muerte. Y esto es triste porque este tipo de gente abunda mucho en las iglesias, que son una cosa, ¿verdad?, en la iglesia, y en su casa muy diferente. Esto es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque están siguiendo un camino que no es el correcto y van a la muerte segunda. No puedes estar en los dos caminos al mismo tiempo. O estás en uno o estás en otro. Si tú piensas, ¿verdad?, es que yo voy a la iglesia también y así, pero me gusta de vez en cuando echarme un pecadillo por ahí. De tanto en tanto, ¿verdad?, hago esto. Eso es un autoengaño. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado paga con la muerte y Dios con la vida eterna. Quiero mencionarte 3 cosas importantes respecto a este pasaje. La primera de ellas la vamos a encontrar del verso 1 al verso 6. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo primero que quiero llamar tu atención es que no se puede vivir para Dios y ser esclavo del pecado. Que eso se nos quede grabado. No se puede vivir para Dios y a la vez ser esclavo del pecado. ¿A qué nos referimos con ser esclavo del pecado? A vivir continuamente obedeciendo tus impulsos. Se me antojó. Es como el pecado, hermanos, es como un antojo. Alguien, generalmente las mujeres más, ¿verdad? Pero los hombres de pronto también, se me antojó. ¿Sí o no? ¿A poco las mujeres no tienen más esta de que se me antojó no sé qué cosa? Ay, fíjate que ando de antojo. Se me antojó. ¿Qué se les antoja? A mí me dijeron, ¿verdad? Que, bueno, mejor no voy a decir. Vamos a evitar este tipo de ejemplos. Sí, pero ¿a qué voy, hermanos? A que el pecado es así. O sea, tengo muchas ganas de esto. Y la carne tiene deseos y tiene ganas de muchas cosas. Y así estamos muchas veces, hermanos. ¿Por qué no se puede vivir para Dios y ser esclavo del pecado? Verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué no se puede vivir para Dios y ser esclavo del pecado? Porque hemos muerto al pecado. Y si vives en pecado, significa que no has muerto al pecado.
Vivir para Dios es morir al pecado. Y nos mentimos a nosotros mismos si pensamos que es posible vivir como quiero, como a mí me gusta, yo decido como a mí se me antoja, yo hago lo que yo quiero, pero a la vez yo me rindo a ti. No se puede. Tú no te estás rindiendo a nada, te estás rindiendo a tus propios impulsos. Y con la boca no te va a servir de nada cuando con el corazón estás y la carne sirviendo al pecado. Muerto al pecado, hermano, debemos ser. Vivir pecando te llevará a la muerte. Los verdaderos creyentes están muertos al pecado. Verso 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que no es posible que digas que vives para Dios, pero a la vez todavía esclavo del pecado. No es posible. ¿Por qué? Ahí está el ejemplo del bautismo. Si tú has sido bautizado, ¿qué pasa? Está siendo identificado con Jesús en su muerte. Y está diciendo públicamente: yo he renunciado. Esto no significa, ¿verdad?, que si no has sido bautizado por una razón externa a tu voluntad, no significa que, entonces yo no he sido muerto, entonces no soy salvo. No. Sino que hubiese pasado con aquel hombre en la cruz que estaba al lado de Jesús y que no pudo bautizarse. Pero cuando tenemos la oportunidad de bautizarnos, estamos diciendo públicamente: yo me identifico públicamente que ya estoy muerto al pecado y vivo entonces para Dios. Verso 6. ¿Por qué no se puede vivir para Dios y ser esclavo del pecado? Ya vimos, ¿verdad? Porque el que está en Cristo está muerto. Por el ejemplo del bautismo. Pero verso 6. Porque nuestra vida antigua murió con Jesús en la cruz. ¿Están allí? Verso 6, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y qué más? A fin de que no sirvamos más al pecado. Es clara la Biblia, hermanos, ¿o no? Entonces, si estamos, ¿verdad?, insistiendo en el pecado, ¿qué significa eso? Que estamos todavía viviendo como esclavos del pecado. ¿Sí? Así que lo anterior, los que están anotando, ¿verdad? ¿Por qué no se puede vivir para Dios y ser esclavo del pecado? Porque el bautismo nos sepulta para la vida antigua a fin de vivir una nueva vida. Pero este verso, hermanos, ¿qué nos dice? La vida antigua, ¿en qué momento murió? Con Jesús en la cruz. Y fíjate qué lenguaje usa aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ahí está usando el ejemplo como en la cruz, que el cuerpo de Jesús estaba siendo destruido y se estaba ahí desangrando. Así que nuestro cuerpo carnal, que esos deseos que tenemos, ¿verdad?, nuestra carne, esos deseos vayan muriendo cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y decimos: yo necesito un Salvador, porque nadie se va al cielo por buenas obras, nadie se va al cielo por venir a la iglesia. Los únicos que se van a ir al cielo son los que hemos dicho: soy un pecador y nada puedo hacer para alcanzar el cielo. Pero entonces escuché que vino Jesús a cargar en su propio cuerpo mi pecado. Y por eso, hermanos, allá están en el cielo todos los hombres y mujeres antes de usted y de mí. No están allá en el cielo porque eran buenos, o ustedes creen que Noé, ¿verdad?, está en el cielo porque simplemente se esforzó en construir un arca, porque David tenía buena puntería y era hábil y le aventó la piedra a Goliat en la frente y lo mató, porque compuso muchos salmos.
siendo que David era un asesino, siendo que Noé se emborrachó. ¿Y qué dice Satanás? Ay, ¿estos son los que van a ir al cielo? No, que muy justo Dios. ¿Sabe qué pasa, hermano? ¿Sabe qué sucede? Jesucristo, por eso dice ahí, nuestra carne se muere. Cuando entendemos esto, que Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió toda la ira de Dios por el pecado, por tu pecado y por el mío, y por el de Noé, por el de Abraham, por el de Moisés, por el de David. Y cuando Jesús entonces es entregado para morir, por eso dice aquí, cuando Jesús, estamos crucificados con Jesús, porque Él llevó todos los pecados del mundo, de aquellos que se arrepienten y dicen, yo quiero esa salvación. Pero es gracias a Jesús. Él lo hizo posible. Por eso todo lo hacemos dándole la gloria al Señor Jesús. Y por eso dice aquí la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre se acabó, fue crucificado juntamente con Jesús. Y cuando vemos, llegamos a los pies de Cristo y sabemos todo el sacrificio y cómo el pecado de toda la humanidad y de nosotros se cargó en la persona de Jesús, ahí nosotros nos rendimos y decimos, mi carne, yo quedo muerto también aquí, a fin de vivir para Él. Y ahí es donde renunciamos a toda nuestra manera antigua de vivir, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Llegamos a los pies de Cristo, caemos de rodillas y decimos, ya no quiero nada con el mundo antiguo, ya no quiero nada. Y no es porque te digan, a mí me decían, ¿verdad? Deja de escuchar esa música. Y yo les decía a mis papás, cuando me digan, ¿verdad? De que un texto en la Biblia que yo no puedo escuchar música secular, la dejo de escuchar. Y así me iba. Pero cuando me encontré nuevamente con Jesús, yo no necesité argumentos, yo no necesité Biblia, yo no necesité nada, tan solo la pura presencia del Señor, tan solo entender su santidad, su pureza, hermanos, me hizo saber que yo no era digno. Y le dije, Señor, aquí estoy, hágase conmigo tu voluntad. Y pude renunciar a todo aquello. Oye, ¿por qué no escuchas música secular? ¿Ya no te gusta o qué? Ya no la necesito, porque en Cristo estoy completo. Y Él te llena. Y por eso entonces en la carne, el cuerpo antiguo puede ser destruido. Y comienzas a vivir ahora para Dios. Ya no. Dice aquí, a fin de que ya no sirvamos más el pecado. Pero mucha gente, en muchas iglesias solo le dicen, repite conmigo esta oración, ya está, eres salvo. Y sigue viviendo en pecado. Y si sigue viviendo en pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando entendemos de verdad el Evangelio, nos damos cuenta que por nosotros no somos salvos, que todo es gracias al sacrificio de Jesús. Y yo solo tengo que arrepentirme y poner mi confianza en que Él por amor quiso pagar por mí. Y ahí entra el Espíritu Santo que te ayuda a quitar todo el pecado, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Así que, ¿por qué no podemos vivir para Dios y ser esclavos del pecado? Porque nuestra vida antigua murió con Jesús en la cruz. Por eso, hermanos, esto significa que todo lo que desea pecar dentro de nosotros muere. La carne y todos sus deseos mueren. Cuando conocemos a Jesús, todo eso muere. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente conoce a Jesús, pero después se aleja. Y la carne queda moribunda, porque nosotros vamos a ser perfectos hasta que el Señor regrese y nos cambie todo el cuerpo pecaminoso y débil. Mientras tanto, ten cuidado, porque si te descuidas, vuelves a caer en pecado, porque está la carne moribunda, pero la alimentas y se puede fortalecer. Pero estamos aquí para escuchar que si tú quieres vivir para Dios, debes cortar con esa carne, volver a los pies de Cristo y decirle, Señor, como dice 1 Juan 1:9, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Señor, yo te fallé otra vez.
Y se me olvidó lo que habías hecho por mí. Yo al principio estaba muy animoso. Y el mundo me volvió a jalar. Y hay que volver a los pies de Cristo. No hay otro camino. Hay que decirle, Señor, perdóname. A fin de que no vivamos más para el pecado. Entonces, cuando tú te arrepientes y vas a los pies de Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado. Pero el que no es salvo, aún vive en pecado. La pregunta aquí para nosotros es, ¿estamos viviendo para Dios o somos esclavos del pecado? Yo no conozco tu intimidad, tus pensamientos más íntimos, tu vida privada, yo no la conozco. Pero tú sí, y yo también, y no debemos engañarnos, porque la paga del pecado es muerte. Número 2. Lo primero, hermanos, fue entonces no se puede vivir para Dios y ser esclavo del pecado. Pero número 2, el que muere en Cristo, hermano, queda libre del pecado para vida eterna. Verso 7 al 14. Pero vamos, hermanos, a leer el 7. ¿Están allí? Sí. Por favor, conmigo. Porque el que ha muerto ha sido Justificado del pecado. Ahí está. El que ha muerto ha sido justificado. El que muere en Cristo queda libre del pecado. Pero si no has muerto al pecado, no has sido justificado del pecado. Debemos entender esto, hermanos. Dice la palabra entonces, hermanos, mira, del verso 7 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, hermano, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. El verso 11, por favor, conmigo. Así como Cristo hizo eso, ¿qué dice la palabra para nosotros? Así también vosotros consideraos, considérate. ¿Qué cosa? Muerto al pecado. Muerto al pecado, pero vivos para Dios. O sea, considérate que ya no existes para el pecado. Y considérate que solo vives para buscar y agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Considérate muerto al pecado como Cristo murió. De esa manera viviremos con Él. Verso 8, ya lo leímos. ¿Sí o no? No hay otra manera de vivir con Él. La muerte ya no se enseñorea, ya no tiene poder. Verso 9. ¿Quieres tener vida eterna? Muere con Cristo. Y voy a la iglesia y escojo lo que me gusta. Me gustan las alabanzas. Bueno, esta otra no me gustó tanto. Me gustan algunas predicaciones, otras, esto no. Esto, pues son ideas ahí del pastor que tiene. Esto, a ver. No, hermano. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Olvidemos todo aquello de la vida pasada. Despídete, di, yo estoy muerto para el pecado, ya vivo para Dios. Despídete incluso si es necesario de amistades. Hay amistades que no te llevan a nada bueno, te llevan al pecado, y el pecado te lleva a la muerte. Hay mucha gente aquí que ya tiene más años que yo, y saben que amigos que tenían después les dan la espalda. Y hay gente que de pronto ha sido muy dadivosa, ¿verdad? Y en la fiesta y lo pago y tienen llenos así de amigos. Pero cuando te quedas sin nada, te dan la espalda. Considérate muerto a la vida antigua. Si es necesario despedirte de amistades que su influencia te lleva al pecado y el pecado a la muerte, diles adiós. Sean amistades, sean lugares, sea lo que sea, aquello que sabes que no tiene lugar en la vida nueva, dile adiós. Estar viendo este tipo de cosas me puede llevar al pecado, despídete. Estar escuchando este tipo de cosas me puede llevar al pecado, despídete. Porque si no, tú mismo estás abriendo la puerta para que el pecado entre, se enseñoree de ti, te hagas esclavo y te pague con la muerte. Verso 12 al 14.
entonces el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo, fíjate, de tal manera de que lo obedezcas en sus concupiscencias. Y lo que le decía del pecado, el pecado es un gusto, un placer, que tú dices, ay, tengo ganas de esto. Y hay gente, ¿verdad?, que está tan esclava del pecado que no puede decir que no. Es que quiero dejar este pecado, quiero dejar aquello, pero no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque viven para el pecado y son esclavos del pecado y no han ido a los pies de Cristo. Pero estamos aquí para aprender cómo ser libres entonces de esto. Verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, entre toda la suciedad de la sociedad, que están muertos, que nosotros nos presentemos vivos como instrumentos de justicia. Verso 14, por favor, conmigo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no se enseñoree de nosotros. Los que mueren en Jesús quedan libres del dominio del pecado. El que no ha muerto en Jesús está dominado por el pecado. Mucha gente vive para obedecer a esas concupiscencias de las que habla la Biblia en el verso 12. No se enseñoree de manera que obedezcáis a aquellas concupiscencias. Pero mucha gente vive para satisfacer esto. Hasta trabajan para satisfacer esto. Borracheras, ¿se necesita dinero? ¿O no? ¿O te lo dan gratis? ¿Eso es gratis? ¿Quién de pronto te invita? Te induce, pero no toda la vida te invitan. Hay que ponerlo algo. Hay quienes hasta trabajan para pecar. Borracheras, drogas, fornicación, pornografías, chismes, iras, celos, rencores, amarguras. Hay mucha gente que está siendo dominado por estas cosas y el pecado se está enseñoreando. Y estamos aquí para darnos cuenta que si estamos siendo enseñoreados por el pecado, por nuestras concupiscencias, la paga de eso es la muerte. Démonos cuenta y ya no vivamos para la vida antigua, sino muramos con Cristo como Jesús murió. Verso 13 nos dice cuál es la manera de salir. ¿Cuál es la manera de salir de esa esclavitud? Muriendo a la carne, arrepintiéndose. ¿Cómo? ¿Qué incluye esto? Verso 13. ¿No? ¿Presentes? ¿Qué cosa? Vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ahí está, hermanos. El morir a la carne, arrepentirse, es dejar de presentarse como instrumento de iniquidad. Si antes ibas y te presentabas a tal lugar con tales personas, o tú mismo en tu intimidad, ya no te presentes allí. Fulanito de tal, presente, primera fila, no vino, ya no está. Hay un canto, hermanos, que cuando yo volvía del mundo, compuse al Señor, que se llama Una cita con Dios. Y dice: perdón, si me buscan, ya no estaré. Tengo una cita importante. Llevo tanto tiempo esperando este momento que no lo dejaré para después. Perdón, pero ya me cansé de vivir perdido y vagando sin Dios. Ya no esperaré, el momento llegó de estar junto a ti, mi Señor. Y compuse ese canto, hermano. ¿Por qué? Porque uno tenía, ¿verdad?, negocios, nexos con el mundo, con la carne, con todo esto. Y debe llegar el momento para poder ser libre del pecado, de decir: renuncio, ya no me presenté a trabajar para la carne. Deja de presentar el cuerpo. Pero mira que dice los miembros. Y hay una versión que dice ninguna parte de tu miembro. Algunos presentan al pecado el oído. A ver, cuénteme más para hablar en detalle. Chismosos. Otros la lengua. Y así podemos ir con todas las partes del cuerpo. No lo presentes ya. Para ser libre, entonces hay que dejar de presentarse a la iniquidad para presentarse a Dios.
es dejar algo, ¿sí? Si yo tengo algo, es dejar esto para tomar otra cosa. No es solo dejar, ya no me presenté. Es dejar y tomar, ir con Dios. No solo es dejar, porque si tú solo dejas, al rato vas a tomar otra cosa. No sé si entendemos esto, esto es muy importante, es dejar todo para tomar, presentarnos delante de Dios. Hay mucha gente que dice, yo ya estoy dejando tal pecado y tal, me estoy esforzando, pero no se está presentando delante de Dios. Sigue ocupado en todas sus demás cosas y no se está presentando delante de Dios. Tarde o temprano va a caer en otro pecado o en el mismo. Y va a ser peor porque se va a sentir humillado, se va a sentir, soy un fracaso. Y Satanás va a estar ahí, te dije, tú no eres digno. Te dije, tú eres un miserable. Y ahí está uno, sí es cierto. No, hermano, deja de presentarte ante el pecado para presentarte delante de Dios. De esa manera, muere a todas esas actividades, actitudes, a lo que sea. Muere a la carne para que vivas para Dios. Preséntate a Dios. Y número 3, hermanos. Con esto terminamos. Número 3, verso 15 al 23. Hermanos, ustedes están anotando y medítenlo todo lo que estamos viendo. Después, ¿verdad? Vean la predicación y saquen más para ustedes mismos. Número 3, si están escribiendo, el fin del pecado es la muerte. Escucha esto, el fruto de la vida eterna es santidad. Esto es importante, no solo anotarlo, sino entenderlo. El fin del pecado es la muerte, ya lo sabemos. Pero el fruto de la vida eterna, o sea, de que eres salvo, es la santidad. Verso 17. Primero, ¿verdad? Los versos 15 comienza a volver, ¿verdad? A decir, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley. No. Y empieza a decir que no podemos someternos a alguien porque vamos a ser esclavos de esto. Pero entonces miren el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿De qué? De corazón. Yo puedo obedecer a fuerza. Los niños no tienen oportunidad de decir otra cosa. Lávate los dientes, limpia acá, haz esto. Y ellos no pueden decir no, porque hay castigo. Pero nosotros ya como grandes, yo no obligo a nadie, pero yo no le puedo decir a nadie, tienes que venir, tienes que hacer esto. Yo no puedo obligar a nadie. Cada uno decide, obedezco de corazón o vivo como quiero. No es obedecer de corazón a mi palabra, es obedecer de corazón a la palabra de Dios. Si lo que estoy diciendo está de acuerdo a la palabra, no estás obedeciendo ni te estás sujetando a la palabra de un hombre, sino a la palabra de Dios. Y aquí lo está diciendo, antes erais esclavos, pero ¿qué pasó? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, aquella enseñanza que entonces nos trae la libertad en Cristo Jesús, a la cual fuisteis entregados. Y mira la palabra, fuimos entregados completamente. Pero habla aquí el apóstol Pablo a los romanos que ellos eran esclavos, pero que ya no eran esclavos porque obedecieron y había un fruto, y el fruto es la santidad. Así que obedeces a Dios o aún eres esclavo. El fin será vida eterna o muerte eterna. ¿Qué decides? Verso 21. Por favor conmigo, ¿qué dice la palabra? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Están ahí? Verso 21. Por favor conmigo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es. Muerte. Y pregunta aquí, ¿qué fruto hay en el pecado? ¿Alguien? ¿Un fruto? Ahora, ¿a quién le está preguntando aquí? A los romanos, a los que ya eran libres. Y estos ahora se avergonzaban de haber vivido así antes. El que todavía es esclavo del pecado y dominado del pecado, a veces se avergüenza de lo que hace. Pero en ocasiones llega a endurecerse tanto su corazón que ya no se avergüenza. Lo canta a todas voces. Pero estos habían sido libres. Qué bueno has conseguido viviendo para el pecado. Yo le digo algo, yo no he conseguido nada bueno desobedeciendo a Dios. Ni una cosita. Yo quería, ¿verdad? Me fui a cantar al mundo y todo, porque yo quería hacer dinero para después impulsar la obra de Dios. Porque yo sé que se batalla estando acá al frente y suceden muchas cosas. Entonces yo dije, no, yo voy y hice muchas canciones. Y yo ya quería hacer discos y todo, y cantaba, ¿verdad? Entonces yo dije, necesito hacerme famoso y tener dinero, y luego proclamar las naciones que Jesús es el Señor. Pero no logré nada, ni con mis buenas intenciones, porque apartados del Señor, lejos de su voluntad, nada puedes hacer. Si no estás haciendo las cosas como Dios, estás desobedeciendo. Así de sencillo. ¿O no, hermanos? Es muy difícil esa lógica. No se puede. Entonces yo pregunto, y yo en mi vida personal yo le digo, yo no he conseguido nada lejos de la voluntad de Dios. Yo no sé si usted ha dicho, yo andaba pecando y fíjese que Dios trajo fruto. ¿Se fijan qué absurdo sería eso, hermanos? Es terrible incluso pensar esto. Nada hemos conseguido. Más bien es causa de vergüenza, porque su fin es muerte. Verso 22. Ya estamos casi terminando, hermanos. Ya vieron que ya casi llegamos al 23, ¿verdad? Verso 22, perdón. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que es salvo tiene como fin la vida eterna, pero ¿cuál es el fruto de esa vida eterna? La santidad. Ahí está, la santidad. Es sencilla la palabra, hermanos. Pecamos, la muerte. En cambio, tenemos fruto a fin de que somos salvos. Tenemos fruto que es la santidad. Por eso, hermanos, entonces decimos, y te dije el punto 3, por eso decimos que el fruto de la vida eterna es la santidad. ¿Qué significa esto? El que es salvo y tiene vida eterna, vive en santidad. El resultado de una persona que vive para Dios se nota en su manera de vivir. Tú tienes la vida eterna, sí. Y usted ve, ¿verdad? Y ahí lleno de cosas que no deben ir. La salvación y la santidad. Miren, van de la mano. Nadie puede decir, soy salvo y viviendo en pecado. Se engaña. Aquí lo dice la Biblia, ¿sí o no, hermanos? Tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Están de la mano. Van de la mano. Son inseparables. Un salvo no vive esclavo del pecado, vive en santidad. Preguntémonos, ¿estamos siendo esclavos del pecado, obedeciendo lo que no queremos, o viviendo en santidad? Hay quienes dicen, yo trato de vivir en santidad. No, nada que tratas de vivir en santidad. Si tienes la vida eterna, vives en santidad. ¿Cuántos estaremos viviendo en santidad? No nos engañemos. ¿Por qué? Verso 23. ¿Por qué no nos engañemos? Porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. Es muerte. Otra vez, la paga del pecado es muerte. No te engañes. Vives para tu carne, haces lo que quieres. La paga del pecado es muerte. Contrario, pero el regalo de Dios
es vida eterna. Y yo te digo, no lo desprecies. No lo desprecies. Debemos darnos cuenta que si somos hijos de Dios, no podemos vivir en pecado. Sí, hay una lucha. Pues si yo no lucho con el pecado, hay una lucha. Porque estamos en esta carne que es débil aún. Pero eso no significa que perdemos la lucha. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No significa que hay una lucha que vamos a perder, sino todo lo contrario. Por eso no podemos bajar la guardia. Por eso le recomienda el apóstol Pablo: vístanse de toda la armadura de Dios. Pero la gente no se la pone. No la estamos poniendo, hermanos. Y por eso estamos muchas veces perdiendo la batalla. Pero no podemos vivir en pecado si somos hijos de Dios, porque eso quedó atrás cuando fuimos salvos. Al contrario, vivimos en santidad. Mira, si nos estamos engañando y vivimos como queremos, yo llevo mi cristianismo a mi manera. Yo estaba pensando, ¿verdad? En alguna enseñanza, porque hay una canción del mundo, ¿verdad?, que dice a mi manera, y cuando la gente muere les ponen esta canción: viví, hice lo que, ni sé ni cómo va la letra bien, pero entiendo la idea de la canción. Viví, hice lo que hice, no hice, pero todo fue a mi manera. Pues sí, a tu manera te vas al infierno. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es a tu manera. Y si quieres a tu manera, la paga del pecado es muerte. No desprecies el regalo de Dios, porque esa es la manera de Dios. Si nos estamos engañando, vamos a tener el mismo resultado que los demás: la muerte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios nos está dando una oportunidad el día de hoy a todos los que quieran este regalo, porque dice la palabra: la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, esa dádiva de Dios, es vida eterna. No lo desprecies. Hoy está aún. Si tú estás vivo hoy, mira, cualquiera pudo no haber despertado hoy. Te digo más: puedes salir de la calle, un choque, un accidente, una balacera, y quedas. Ya no te preocupas de lo que sea. Estamos llenos de problemas, pero ya no te vas a preocupar de todos los problemas. ¿Por qué? Porque si saliendo de aquí no tomaste la oportunidad que Dios estaba dando de ese regalo, se cortan tus días. ¿Y a dónde vas a parar? Con la paga del pecado es la muerte. Dios está dando esa oportunidad hoy de que tengas el regalo de la vida eterna. Mira, si tú ya lo tienes, dices: pastor, yo ya lo tengo. Si ya lo tienes, vive de acuerdo a ese regalo. ¿Cuál es el fruto de ese regalo? Vive en santidad. Vive obedeciendo a Dios. Vive para Dios. Vive apartado del pecado. Si no lo estás haciendo, te recomiendo que vuelvas a los pies de Cristo. Le diga: Señor, perdóname, me estaba desviando. Quiero vivir para ti. Pero si no lo tienes, toma la decisión hoy, desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de tu corazón, toma el regalo que el Señor te está dando y sé libre y obtén la vida eterna. Cierra sus ojos.